y que Dios nos hable esta preciosa mañana. Usted vino a que Dios le hable, entonces no se haga el sordo. Porque cuando Dios le habla a uno, Dios después demanda de lo que Él nos mandó a hacer y no lo hicimos. ¿No es así? El tema de esta mañana le hemos titulado Tiempo de Restauración. Ese es el título de la predicación de esta mañana. Tiempo de restauración. Cuando hablamos de restauración, mis hermanos, que este es el título que le hemos puesto, estamos hablando de volverle la vida a lo arruinado. ¿No es así? Restaurar es algo que ya existía o que existió por un tiempo, pero que está deteriorado y que necesita ser restaurado, así como Dios nos restauró a nosotros. Amén. A todo aquello dañado, aquello que tuvo vida, aquello que tuvo esplendor, aquello que fue glorioso o aquello que fue hermoso, pero que perdió toda esa imagen o perdió todo ese esplendor que tenía, mis hermanos, y necesita ser de nuevo reedificado, restaurado, para darle vida, para que pueda ser una pieza agradable. Esto necesita, mis hermanos, mucho cuidado. Tratar piezas dañadas, piezas deterioradas. ¿A quiénes les gusta la restauración o ver estos programas de restauración? Por ejemplo, cuando se va a Roma, usted ve esos muros todos dañados y uno dice, ¿por qué no los botan, no? Y hacen un muro nuevo, modernizado, pero no los pueden tocar. Vea qué importante. Nosotros fuimos hace muchos años y fue un viaje muy bonito porque fue un viaje de estudio. Y llegamos a esos lugares, mis hermanos, con todos sus pontellos, ¿sabe? Esos lugares, esas cosas que sirven para sostener los muros. Y decíamos, wow, hasta miedo nos daba pasar por ahí. Pero eso tiene un gran valor. Pero el que no le gusta esta materia o el que no es apasionado sobre esta materia, no le da importancia. Imagínese si Dios no nos hubiese dado importancia a nosotros. En vez de restaurarnos, nos hubiese desechado. ¿Dónde estuviéramos? Por eso le dije al inicio, Dios es un perfecto restaurador, porque nos devuelve lo que nosotros éramos o debíamos haber sido, ya que el primer hombre fue el que llevó a la destrucción la humanidad, y todos nacemos ya arruinados por el pecado. Pero es lindo, mis hermanos, cuando nosotros vamos y nos introducimos en esta área de la restauración y vemos cómo ellos trabajan en el suelo, están hasta con unas brochas, despacito, quitando el polvo, quitando las piedrecitas, y van descubriendo piezas o escritos que están ahí, pero que si no se tiene el cuidado, se pierden, se destruyen. En el antiguo o en la parte oriente, donde han sido descubiertos, por ejemplo, escritos de años, de siglos que han estado ahí, mis hermanos, por ejemplo, los rollos de Qumran. Con qué delicadeza, no una carta de esta, mis hermanos, sino que era otro tipo de material que fácilmente, como usted lo toca, son frágiles. Y así hay corazones frágiles que a veces no nos damos cuenta y los tratamos mal y destruimos muchas emociones, muchos sentimientos. En vez de restaurar una vida de esa, la llevamos a la destrucción. Entonces debemos de ser restauradores también nosotros. Amén. ¿Está conmigo?
Esto es importante, mis hermanos, porque como una pieza antigua, si no está en un lugar adecuado, sigue sufriendo daños. En el área espiritual es igual. Si nosotros no nos encontramos en un lugar adecuado, seguimos sufriendo deterioramiento. Es importante que nosotros entendamos esto. Si queremos que Dios trabaje en nosotros, tenemos que encontrarnos en las manos de Él, para que vaya restaurándonos, vaya de nuevo reconstruyendo las áreas dañadas que en nuestra vida hay. En el área espiritual, mis hermanos, debemos de saber que por el sistema donde estamos viviendo, podemos deteriorarnos más. Una pieza que está al aire libre, una pieza que no está siendo protegida por el agua, por la humedad. ¿Ha visto esas piezas que encuentran, las sacan de esos lugares y las llevan y las meten en una vitrina y comienzan a cuidarla, que nadie la toque, que ni el viento ni el aire le contamine, porque eso le puede causar daño? Por ejemplo, usted va a los lugares religiosos. ¿Quiénes han ido a ver a San Pietro? Una estatua de bronce o de hierro, de metal, mis hermanos, que de tanto tocar y tocar y tocar el pie, porque usted le ha ido a tocar el pie a San Pietro, ¿verdad? Parece simple, hermano, de tocar y tocar, pero se ha desgastado. Y es metal. Por eso es que yo estoy bien desgastado, porque muchos me dan la mano, me abrazan. Gracias al COVID hemos pasado un tiempo de descanso de esto. Entonces, todo ese sistema, mis hermanos, que necesitamos restaurar o que nos restauren parte de nuestra vida, debemos de cuidarnos, porque Satanás, que él viene solo para matar y destruir, él es en contra de la restauración. Él es en contra, mis hermanos, de edificar, de restaurar, y viene a dividir, viene a dañar, viene a causar más pérdidas en la humanidad. Entonces, con el tiempo que estamos viviendo, o con el tiempo que hemos pasado, porque hemos pasado un tiempo bastante complicado, que es la pandemia que hemos vivido, hemos visto cómo en el área espiritual muchas personas han salido afectadas. Hay muchos de los que estaban antes de la pandemia que ya no están. ¿Ha visto cómo viene, mis hermanos, esos tiempos difíciles? Y nosotros como iglesia somos llamados a restaurar estas vidas. No solo el pastor, el diácono, el líder de una área, sino que todos como iglesia. Ayer les decía a los hermanos del discipulado que cada uno de nosotros, cuando trae un hermano o un invitado a la iglesia, es responsable de darle seguimiento hasta que esta persona crece, se fundamenta y ya puede él caminar solito. Pero durante un periodo él es responsable de que esa nueva criatura vaya creciendo y beba lechita y se fortalezca, y ya cuando coma pasta, entonces pues que vaya solo. Pero este es el problema. Y si nosotros vemos, muchos se nos quedaron, fueron de estos que eran niños todavía en la fe. Entonces hoy que ya está pasando esta pandemia, hoy que ya está pasando todo este problema, es tiempo de que nosotros vayamos y ayudemos.
no solo a ellos, sino a muchas personas en el mundo que perdieron seres queridos, que perdieron familiares y están molestos con Dios. Están dándole la culpa a Dios porque perdieron sus familiares. ¿Dónde estaba Dios? Y entonces hay que hacerles conciencia de que Dios estaba ahí, que no le buscamos en la manera correcta. Hacerles entender, para eso somos llamados. Es tiempo entonces de restaurar, hermanos, lo que se había arruinado. Entonces, en esta parte también que nosotros hemos leído, nos damos cuenta, mis hermanos, que había llegado el tiempo de Israel, tiempo del pueblo de Jerusalén, de Judá, de ser restaurado, palabra que Dios había dado al profeta Jeremías. Si usted quiere escribir la cita allá en Jeremías capítulo 25, versículo 11, o Jeremías 29, 10, donde Dios menciona a Ciro como el pastor. Y siendo un rey fuera del contexto judío, Dios lo llama mi pastor. Es fundamental, mis hermanos, cómo Dios va a trabajar con diferentes personas para alcanzar el propósito que Él se ha puesto en su corazón. Entonces, cuando vemos a Jeremías, cuando vemos a Isaías, que también Isaías profetiza sobre esto, cuando vemos a Daniel, mis hermanos, que son libros históricos, aunque sí hay profetas, pero que marcan la historia, porque también Daniel en el capítulo 9, cuando él comienza a discernir y ve que el tiempo se ha cumplido, el tiempo que Dios ha dicho por parte de la boca de Jeremías y de Isaías, lo que iba a suceder, él comienza con una oración clamándole a Dios que es tiempo de la restauración, que es tiempo de que Dios perdone el pecado del pueblo de Israel, que el pueblo reconozca su posición, reconozca su pecado y que vuelvan a la restauración, que vuelvan a Jerusalén, que vuelvan a Judá. Entonces podemos notar, mis hermanos, que de los tiempos en los tiempos Dios usará diferentes medios, pero que son necesarios. Como le dije, aquí se sirve de un rey persiano que ha sido un lugar y que sigue siendo un lugar hasta ahora, porque es en la parte Persia y todas esas partes, hoy es la parte de Irak, que son los enemigos de Israel, de Jerusalén, de Judá. Pero para Dios no hay nada imposible. Y hoy en este día vamos a estar viendo, porque aún de los enemigos se sirve Dios para hacer su propósito. Entonces, ¿y cuánto más Dios no nos quiere usar a nosotros? Fíjese cuánto es bueno Dios, porque el pueblo de Israel ha sido llevado cautivo, están en Babilonia, no tienen identidad en ese momento. ¿Por qué? Porque no tienen un ejército, no tienen rey, no tienen nada organizado, están ahí. Entonces Dios necesita que alguien les dé la autorización, que alguien les dé el respaldo para que ellos puedan salir y vayan de nuevo a su tierra. Y usted me dirá, ¿y qué tengo que ver yo con esa historia? Pero es que Dios cumplirá sus deseos. Él cumplirá sus planes que Él tiene. Aún en los tiempos de la historia hemos visto cómo Dios lo ha hecho y también lo hará con la iglesia. Porque la pandemia a Dios no le tomó por sorpresa. Dios lo sabía. Lo que no lo sabíamos éramos nosotros. Lo que no nos esperaba. Por eso es que muchos planes nuestros quedaron ahí. Por eso es que muchas cosas que teníamos organizadas quedaron ahí.
Y en esos planes que teníamos, Dios quizás decía, pero es que estos no entienden lo que viene. Y nosotros organizándonos para un año glorioso, y Dios decía, pero es que estos no entienden lo que viene. El pueblo de Jerusalén el pueblo de Israel necesitaba alguien que despertase el deseo de volver, porque esto sucede, mis hermanos. El ser humano se acomoda. El ser humano tiende a agarrar las cosas tal y como va el curso del tiempo y no se preocupa por salir de una rutina. Fíjese, si usted ve la historia de este pueblo, no todos regresaron, y lo vamos a estar viendo, pero muchos decidieron quedarse en Babilonia. Muchos decidieron llevar adelante sus negocios. Muchos decidieron quedarse porque quizás habían ya familias mixtas. Muchos decidieron acomodarse al estilo de vida, a la lengua de aquella nación, y no quisieron volver a la tierra que era tierra de ellos, tierra que Dios les había dado, a tomar su posición de nuevo. Dígame usted si no es verdad. Nosotros acá, muchos de nosotros, estamos planificando a la pensión acá. Pregúntele a nuestros jóvenes si van a querer volver a su país. Anhelan casarse con una bionda o con un biondo. Anhelan hacer esa sociedad. No solo hoy, también en aquel tiempo, mis hermanos. Hay un gran trabajo que debemos de desarrollar. Porque si aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Y el rey Ciro, siempre lo digo poco al contrario, es un hombre, él no va a ir, mis hermanos, a restaurar o a levantar los muros. No, él da el decreto o él da el permiso para todos aquellos que quieran ir a construir, todos aquellos que quieran volver, lo puedan hacer, le da la libertad, aunque si él no va a ir. Pero es importante las palabras que él dice en el versículo 2 o del versículo 1, donde dice: el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Le dije que señalara esa parte: Jehová, el Dios de los cielos. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Israel se había acostumbrado de que en Jerusalén, en el templo, la gloria de Dios estaba ahí. Se movía. Lo podían sentir. Pero desde el momento en que Jerusalén fue destruida, Dios ya no estaba en ese lugar. Y lo va a ver, ese tipo de lenguaje lo va a ver en Esdras, lo va a ver en Nehemías, lo va a ver en Daniel. El Dios de los cielos. ¿Cuánto es importante poder sentir la presencia de Dios en medio de nosotros? ¿Cuánto es importante, mis hermanos, saber que Dios está con nosotros? Y lo vamos a estar viendo durante este día, porque el pueblo de Israel, cuando comienza a
a restaurar el altar, a restaurar el templo, y comienzan los sacrificios, los ancianos que habían descendido pudieron percibir esto, que la gloria de Dios no descendió. Y el profeta Ageo más adelante habla de todo esto, porque Ageo y Zacarías son los profetas que testifican en este periodo. Son los que animan al pueblo cuando se desanima, porque somos bastante emocionalistas y pequeñas cosas nos detienen para hacer la voluntad de Dios, aunque no debería de ser así. Pero es importante que vayamos avanzando y vayamos descubriendo que aunque si regresó una cantidad y los demás no quisieron regresar, pero Ciro les dice que los que no quieran subir, los que no quieran ir, que de una o de otra manera también colaboren. El versículo 4 dice: y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias, para que la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Esto es importante, volviendo al tema de la restauración, porque si ustedes ven los trabajos de restauración, se ven 2, 3 personas trabajando en unos grandes campos. No hay gran cantidad de personas, pero detrás de esas personas que están al frente y que van descubriendo y que pasan bajo el sol, bajo el frío, bajo el calor, diferentes climas, detrás de todo eso hay organizaciones, hay empresas que están trabajando o están colaborando con dinero para que esas personas puedan sobrevivir, puedan tener su estipendio, puedan tener su salario. Entonces, también en el área de la iglesia hay personas que están al frente, pero hay un grupo de personas que sostienen ese ministerio. Entonces todos podemos ser parte de la restauración de almas, de vidas, de familias, de pueblos, de naciones. Aunque si no todos vamos al frente, pero usted puede colaborar con ese ministerio, con el ministerio de la restauración. Así es que, así como en aquel tiempo el rey Ciro dijo que los que no quieran descender, pues colaboren con lo que tengan, con lo que puedan. Este es un trabajo, mis hermanos, en grupo. Y debemos, ya pasó esta pandemia, ya pasó este tiempo, ahora debemos de pensar en la evangelización, en visitar a las personas necesitadas, en aconsejar los que necesitan un consejo. Hay muchas áreas que tienen que activarse, porque hasta acá, mis hermanos, hasta acá nosotros hemos venido con nuestros cultos como el pueblo de Israel. Su primer preocupación era en restaurar el altar. Y eso es lo que la iglesia ha hecho hasta acá, desde hace mucho tiempo, cuando se cerró el lockdown, ¿se dice así? Ok, hasta inglés. Y se nos permitió poder congregarnos, mis hermanos. Hemos venido restaurando o manteniendo nuestra relación con Dios, pero no hemos comenzado a trabajar como la iglesia lo hacía. Ha sido muy fundamental, aunque si en el tiempo que nos encerraron muchos altares fueron restaurados en las casas, en las familias donde ya no se hacía culto, se introdujo de nuevo el culto.
Ay, nosotros con mi esposa nos deleitábamos con la vigilia. Teníamos tiempo para hacer vigilia. Teníamos tiempo para ayunar. ¿Y por qué no hacerlo? No había prisa para el siguiente día. Entonces eso nos ayudó, nos mantuvo espiritualmente. Esto no quiere decir que una vez que se inició no se tiene que volver a hacer o no se tiene que continuar. Absolutamente, eso fue para que tú partieras y te hicieras una vida de ayuno y de oración. Entonces, mis hermanos, necesitamos actuar para esta restauración. Versículo 5 al 11. Vean lo que dice. Dice, entonces se levantaron, o sea, accionaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir y edificar la casa de Jehová, la cual está en... Es fundamental, mis hermanos, que nosotros podamos notar que fueron... ¿Qué tipo de personas eran los que subieron? Subieron sacerdotes, subieron cantores, subieron personas que iban a tomar una responsabilidad, que iban a tomar el servicio, el trabajo que ellos sabían que tenía que llevarse a cabo al llegar a Jerusalén. Y cada uno de nosotros tiene un llamado, ¿no? Cada uno de nosotros tiene que saber para qué Dios lo eligió. Y es importante porque dice, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. O sea, Dios te pone el sentir en tu corazón para que funcione dentro de un ministerio, para que trabajes dentro de un ministerio. Por eso le dije, no se vaya a hacer el sordo, porque Dios nos va a hablar. Acá no es una función, como le dije, solo del pastor o solo del diácono. Acá es una función de toda la iglesia. Porque si Dios le trajo a este ministerio, si Dios le trajo a esta iglesia, es para que trabajemos en unidad. Pero debemos de accionar, porque Dios va a hacer su parte, pero nosotros debemos hacer la parte que nos corresponde a nosotros y no negarnos. Debe haber esa disposición, debe haber ese interés, el deseo de hacerlo para el Señor. Debe de ser con un gran deseo, mis hermanos, no con una obligación, sino con un deseo, con una pasión. ¿No es así? O sea, yo se los pongo siempre de ejemplo. Mi trabajo no lo puedo hacer solo por un compromiso, un contrato que tengo, sino que lo tengo que hacer con pasión. Lo tengo que hacer porque me gusta, porque si no, el trabajo no sale bien. Y yo he visto personas que hacen mi trabajo y lo hacen solo por dinero, y las cosas no se hacen con agrado. Hay piezas que las agarran y se ¡pam! 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 Con martillo. Yo le digo, tranquilo, busca otra manera. Lo mismo, mis hermanos, en el área espiritual. Tratamos con personas frágiles, tratamos con personas heridas, tratamos con personas dañadas, y a veces hay que comenzar con suavidad, con amor, con ternura. Ya cuando va creciendo, entonces se le dan sus palmaditas, porque son necesarias para que se le forme carácter.
Pero esa parte, mis hermanos, nuestra, el deseo de hacerlo, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? Porque si ya Dios te puso ese sentir, ¿dónde comienza entonces este trabajo? ¿Dónde debe de comenzar esa restauración? Esa restauración comienza, mis hermanos, en el corazón de la persona. Por eso es fundamental que todo cristiano pase por el discipulado. Y en el discipulado pasan llorando todo el año. Porque cada clase del discipulado va a tocar una parte interna dañada del ser humano. Ya cuando llegan donde las AMI, espero que ya no lloren. Siguen llorando. Ay, Dios mío. Eco. Pero se necesita esa restauración. Se necesita, mis hermanos, gente dispuesta a hacer este trabajo. Y le dije, fíjese que aproximadamente de los que fueron llevados cautivos a Babilonia, fueron 10,000. Entre sacerdotes, levitas, o sea, la gente de sangre real, la gente más importante fue la que se llevaron. No es lo que se llevaron de allá de la chacra, ¿cómo le dicen? De allá para adentro. No, ellos ahí quedaron escondidos en el monte, en las montañas. Se llevaron la gente más. Por eso, entre ese grupo va Daniel. Y Daniel es tomado para que esté en el palacio del rey. Entonces, de estos 10,000 que fueron llevados, en 70 años se multiplicaron. Porque para eso somos buenos. Entonces, al regresan aproximadamente 50,000. Haciendo un poco ahí la cuenta, vea capítulo 2, versículos 64 al 70. Un poco, no son propios 50,000, son como 49,800 y cual cosa. Dice, toda la congregación. Otra frase importante que encontramos en este trabajo, mis hermanos, de la restauración, es la unidad. Le dije, ¿no? Dice, toda la congregación unida como un solo hombre. Que acá, hermanos, tenemos que jalar la carreta juntos, para un solo lado. No que yo voy a la derecha ni que yo voy a la izquierda, eso no funciona. Acá tiene que ir todos juntos. Eran de 42,360, los que son buenos para matemática. Ya tenemos ahí, ¿cuánto? 42,000. Sin contar, dice, sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337. Y tenían 200 cantores. Ay, Dios santo, ¿cuántos tenemos acá? Es que por ahí andan los que tienen que ser restaurados. Por ahí están los que tienen que ser parte de este ministerio. De los cantores, de los que acompañan a Ruslan, a Samantha. Los que no se pierden con Josué, porque hay unos que se van por otro lado. Pero dice, sus caballos eran 736, sus mulas 245, sus camellos 430. Esto no lo vaya a poner en los 50,000, ¿eh? Y sus camellos. Y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaban en Jerusalén, ¿qué hicieron? Ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificar en su sitio, en su lugar. Según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. O sea que hoy usted va a dejar bastante acá. No sé cuánto va a dejar. Hasta los aretes, cadenas, relojes, todo va a dejar acá.
Y habitaron, dice, los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes. Acá habían porteros, tanto que necesitan en la serie A. Y los sirvientes del templo en sus ciudades y todo Israel en sus ciudades. Vea qué importante es, mis hermanos, porque Dios no es que te oprime, te esclaviza. Llegaron a Jerusalén, llegaron a Judá, y cada quien tomó posición de sus lugares. Y esto después lo va a llamar la atención a través del profeta Ageo en el capítulo 1, si después usted lo quiere leer. Porque, como le dije, nos volvemos cómodos. Una vez que ellos llegaron, dejaron de preocuparse por la restauración del altar, sino que comenzaron a preparar sus casas. Comenzaron a cultivar. Comenzaron a pensar en ellos, como nos ha pasado a muchos de nosotros. Muchos de nosotros que teníamos compromisos antes de la pandemia, teníamos un horario de trabajo. Pero como durante la pandemia el trabajo de la iglesia se paralizó, entonces usted se comprometió más allá afuera. Ahora va a tener problemas porque su patrón se acomoda y después le dice, pero es que la semana pasada, pero ¿por qué hoy ya no puedes y antes podías? A mí me pasó una experiencia y se la voy a contar para que no le pase a usted. Una vez me sentí comprometido con mi jefe por un permiso que él me había dado, y yo en recompensa dije, yo este trabajo lo termino en 40 minutos, máximo 50 minutos. Es un daño que yo lo deje a esta persona hasta el día de mañana que yo regrese. Era un día de los cuales yo trabajo hasta la mediodía. Entonces dije, no, le voy a hacer el favor. Más lo hice por el cliente que por mi jefe, en mi corazón. Entonces mi jefe me dice, es hora de ir a comer. Y le digo, vai tú, finís con la máquina y dopo vado a casa. Ajá, ok. Terminé el carro, cerré la oficina y me fui. La siguiente semana había otro trabajo por terminar. Entonces él me dijo, en tanto lo finisci, ¿vero? Entonces uno dice, hay que parar las antenitas. No es que no se puede hacer. El problema es que se vuelve costumbre, una obligación, un deber. Y eso es lo que estaba. Esto no es solo de nosotros los latinos, es de todo ser humano. Nos vamos acomodando. Entonces, pero ahora dice, y habitaron los sacerdotes, versículo 70, ¿no? Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Capítulo 3. Vea, dice, cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos, ya en sus casas, ya cómodos, de seguro que hasta hamacas habían puesto ya. En las ciudades se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Y acá, mis hermanos, comienza con la restauración del culto o del altar, que es, le dije, la parte interna donde nosotros tenemos que comenzar a trabajar para que después pueda haber un efecto hacia afuera.
El pueblo de Israel primero comenzó con la restauración del altar, del culto hacia Dios, después comenzó con la restauración del templo y por último con la restauración de las murallas. No es al contrario, mis hermanos, es de adentro hacia afuera. Seguimos, dice, entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y su hermano los sacerdotes y Zorobabel, hijo de Salatiel y sus hermanos. Recuérdese que el pueblo de Israel o de Jerusalén, de Judá, los judíos regresaron en tres partes. La primera parte es la parte más grande, la que regresa con Zorobabel. Un poco en historia me estoy metiendo, no sé con quién es el de esta materia. Entonces regresa la primera parte, la más grande. Después va Esdras con otra parte y por último Nehemías con la otra parte. Pero esta parte que le correspondió a Zorobabel en restaurar, en comenzar el trabajo, tiene una gran función que hacer, mis hermanos, y es el volver el culto a Dios. Este es un gran trabajo, mis hermanos. Lo podemos ver en todo el Antiguo Testamento, cómo los hombres de Dios, después de diferentes etapas de su vida, por ejemplo, Noé después del diluvio, después de todo ese tiempo de haber pasado en una barca, él levanta un altar a Dios para ofrecer sacrificio. Pero esto no es que nomás salió, ya tenía el altar, porque todo estaba destruido. No habían plantas, mis hermanos, estaba todo arruinado. Entonces tenía que restaurar ese altar. Lo mismo, mis hermanos, Abraham tuvo dificultades. ¿Usted cree que fue fácil para Abraham después de tanto tiempo esperar un hijo? Y ahora el Señor se lo está pidiendo y él tiene que ofrecerlo. Entonces el pueblo de Israel no le era fácil, mis hermanos, poner de nuevo estas bases. Pero es importante que nosotros nos demos que hacer. Versículo 2, ¿no? Entonces se levantaron Jesús y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él, ¿qué? ¿Qué es el holocausto? Es el sacrificio completo, tiene que ser quemado, tiene que ser consumido. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 12 que ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y esto es lo que nos cuesta restaurar el altar de nuestro corazón. Este es el paso más difícil del ser humano, morir a sí mismo. Es por eso que muchos nos acomodamos y nos quedamos así, porque nos duele doblar rodilla para clamarle al Señor. Una cosa es orar, mis hermanos, lo necesario para nuestro diario vivir, pero otra cosa es doblar rodillas hasta que la gloria de Dios nos inunde, nos llene, nos queme. Son dos cosas diferentes. Y debemos, mis hermanos, nosotros mismos encender ese altar, encender ese fuego, a quemarnos, a que la carne se destruya, holocausto vivo. Es lo que nosotros necesitamos para ver la gloria de Dios. Para ver la gloria de Dios. Pero vivimos cómodos. Pero vivimos al diario, a lo necesario. Casi por decirle, el alimento, el pan de cada día. Pero con eso no estamos agradando a Dios en ese altar, que no lo estamos edificando, que no lo estamos restaurando. Versículo
Vámonos a Esdras 2, 61, 63. La santificación, el celo, el cuidado por las cosas sagradas debe ser nuestro gran cuidado como hijos de Dios. Capítulo 2, 61, 63. Y dice, y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzillai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzillai Galadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron sus registros de genealogía y no fue hallado, y fueron excluidos. Vea qué celo, vea qué cuidado tenían los sacerdotes, porque dice que no se encontró y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio, fueron excluidos para ofrecer sacrificio, fueron excluidos del trabajo, de la función que ellos tenían. Y dice, y el gobernador les dijo que no comiesen ni de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar. Acá encontramos la primera disciplina en la Biblia. Pero es importante, mis hermanos, cada uno de los que participamos del altar, examinarnos cómo estamos delante de Dios para poder ofrecer sacrificio. Ellos no les permitieron, porque no se halló la genealogía, porque él había cambiado nombre. Entonces se perdió. Qué cuidado tenían los judíos, mis hermanos, de llevar sus genealogías. Aun cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Egipto, cuando salieron, ellos traían sus genealogías, de qué parte, de qué tribu ellos eran. No se perdió su cronología. Nosotros a veces ni la gente de afuera nos identifica que somos cristianos, porque perdemos, mis hermanos, nuestra santidad, perdemos nuestra integridad, como decía hoy la palabra al inicio, que Job decidió ser íntegro delante de Dios. Nosotros debemos decidir ser santos delante de Dios, porque si nosotros vamos a ser restauradores, si nosotros vamos a ser personas que vamos a trabajar con personas frágiles, necesitadas, tienen que ver en nosotros el primer ejemplo. El primer ejemplo de nuestra santidad, de nuestra integridad, para que podamos ofrecer ese sacrificio a Dios. Y allí pues viene la unidad para todo. Por eso es que Dios se manifestaba o Dios estaba con ellos cuando ellos se unían para hacer el trabajo. La iglesia necesita esta unidad. Y no hablo unidad de congregaciones, de denominaciones, perdón. Hablo de unidad dentro de la congregación, de una iglesia local. Ahí debe de haber unidad. Ahí debemos de estar de acuerdo. Ahí debemos de estar unidos como un solo hombre. Ahí debemos de ir juntos hacia adelante. ¿Quieres seguir en el área de restauración? ¿Quieres seguir al frente o quieres nada más ser parte de los que colaboran? Bueno, como Dios le ministra en su corazón. Quizás Dios los mande a la cocina. Quizás Dios los mande a lavar los baños. ¿Usted cree que no se ministra limpiando los baños?
ministra. Se ministra mucho para aquella persona que quiere crecer, para aquella persona que quiere servir y que Dios ya puso ese espíritu de servicio en ella. Cuando ve el que está haciendo los baños, dice: ay, siquiera eso me dieran a mí. Yo quisiera comenzar ahí. Y creo que todos nosotros comenzamos por ahí. O comienza por el baño o comienza por la cocina. Pero es que son las partes donde Dios comienza a limpiar tu corazón, a tratar con tu orgullo, a tratar con tu vanidad, a tratar con tu prepotencia. Uy, ay, hermanos, qué lindo era trabajar con la hermana Narcisa. Ya no se acordaban de ella, ¿verdad? No, trabaja con la mamá de Samantha era otra cosa. Una mujer oficiosa. ¿Lo voy a hacer yo? No, papito, lo hago yo. Pero con la hermana Narcisa era diverso. Ella quería ser jefe. Y a muchas hermanas la única que le soportaba un poco era la hermana Jessica, que también no era fácil. Pero ahí, hermanos, Dios trabaja, no solo en la persona que tiene un duro corazón, sino en aquel que tiene que ser moldeado. En ambos, a ambos Dios los usa. A ambos Dios quiere moldearlos. Así es que es importante, mis hermanos, encontrarnos en el lugar adecuado. Encontrarnos ahí sabiendo, mis hermanos, que Dios va a trabajar en nuestro corazón y va a edificar, va a restaurar el área dañada. Uy, Señor, ya se fue el tiempo. Entonces, versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Y colocaron, dice, el altar sobre sus bases. Sí, 3:3. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían de los pueblos de la tierra y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová. Holocaustos por la mañana. ¿Cuánto hora? Por la mañana y por la tarde. Pero morir, pero desgastarse, pero consumirse. Creo que nos falta mucho, ¿verdad? ¿Verdad que Dios nos está hablando esta mañana? Y no solamente, dice, celebraron a sí mismo la fiesta solemne de los tabernáculos. Comenzó una serie de sacrificios, de holocaustos, y dice, ¿cómo? Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito de cada cosa. Se comenzó a restablecer o hacer, mis hermanos, el trabajo del sacrificio y del culto a Dios, que es lo que nosotros hemos tratado de que no muera en la iglesia después de esta pandemia, pero que todavía nos falta trabajo que hacer. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. ¿Desde cuándo? Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová por los cimientos del templo. Pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y de esto vamos a estar hablando en la tarde, de lo que es la restauración del templo. Y dieron, dice, acá viene otra vez, y dieron dinero a los que podían hacer el trabajo de albañiles, porque si usted no es albañil, si usted no es pintor, no lo haga, le va a salir mal. Si usted no es mecánico, no haga ese trabajo, le va a salir mal. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida
bebida y aceite a los sidonios y tirios para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por el mar a Jope conforme a la voluntad de Ciro. Vea que hasta estos pueblos participaron. Estos hombres eran prácticos para navegar sobre el mar y Dios los utilizó para que hicieran la parte. Vea cómo Dios trabaja, mis hermanos. Por eso es que Dios se utiliza no solo la iglesia, sino las autoridades para que trabajen. Fíjese cómo el gobierno trabajó en esta pandemia, que le permitió a la iglesia llevar su culto. O sea, que nos puso leyes para que también nosotros no corriéramos el riesgo de morir. Pero nos dio la oportunidad. Así como en aquel tiempo Dios se utilizó de los países o de los reyes fuera del pueblo judío, pero también hoy Dios lo ha hecho con nosotros. Hoy nos toca nuestra función. Así es que cada uno ocupó lo suyo y cada uno trabajó en construir o en reconstruir el altar. Ageo, hoy vamos a Ageo, capítulo 1, versículo del 1 al 9. Porque debemos tener cuidado, mis hermanos, con el llamado, porque si Dios nos sacó de donde estábamos, por eso le dije al inicio, hay alguien que todavía no ha aceptado a Cristo como su único y verdadero Salvador, y todos dijeron que sí. Entonces Dios te eligió, te llamó con un propósito. Hoy tienes que velar por eso. Tienes que preocuparte por tu llamado, tienes que preocuparte por hacerlo de Dios. No por enriquecerte a ti, no por pensar en tus mejorías. De eso Dios se va a ocupar, de darte lo necesario para que puedas sobrevivir en esta tierra. Pero Él nos llamó para gloria suya, y es lo que nosotros somos llamados a manifestar. ¿Qué dice Ageos 1, del 1 al 9? En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, ¿no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada? Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros de habitar en vuestras casas? Artesonadas. Y esta casa está, vea cómo se habían preocupado por vivir bien, por vivir cómodos. A veces mis hermanos se levantan ofrendas en la iglesia, y a veces nosotros decimos, piden dinero y no se ve el dinero. Se escucha ese murmurar, pero no de ustedes, son otros. El hecho de que estas puertas de este ministerio permanezcan abiertas, hay personas que son restauradas, hay personas que son edificadas, hay personas que salen de su problema emocional, sentimental que tienen, y eso sirve para que permanezca abierta esta casa. El pueblo estaba trabajando para sus bienes, para sus casas, para vivir bien, y habían descuidado lo del Señor.
Hace unos meses, hace unos domingos, el pastor hablaba cuánto somos cuidadosos en apartar la ofrenda mensual. Cuánto somos cuidadosos en el diezmo para el Señor. Porque en esos pequeños detalles Dios tiene puestos sus ojos sobre nosotros. Porque lo que decía Samantha, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, es porque yo deseo, o de lo que yo tengo puedo ayudar al prójimo. Y eso lo podemos hacer dentro de una iglesia, dentro de la iglesia. Y dice, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre esto, lléveselo en su corazón. Medite bien en sus caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. ¿Coméis? Si yo he visto, yo con poquito me lleno, hermano. Yo he visto unos que se repiten y todavía dicen que sienten un huequito por acá. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. ¿Ya le ha pasado eso? Ay, Señor. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal saco roto. En todas esas áreas debemos de trabajar hoy. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo, porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre. Póngase de pie. Dios nos enseñó mucho con la pandemia, hermanos. Nos encerró, pero no nos dejó morirnos de hambre. Lo mismo el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia y no murieron de hambre. Pero al volver, Dios les reclama. Dios les demanda, porque ya están en su casa, ya volvieron a su lugar. Entonces nosotros debemos de pensar en esto, meditar en esto. Él sigue teniendo el control en los tiempos de los tiempos. Hemos visto su mover como lo hizo en aquel tiempo, pero Él hace su parte, pero hay una parte que tenemos que hacerla nosotros. Y es lo que Dios nos demanda hoy, de que trabajemos en esta restauración. En aquel tiempo Dios se sirvió de Ciro, se sirvió de Zorobabel, se sirvió de Esdras, se sirvió de Nehemías, pero hoy el Señor se puede servir de nosotros para restaurar muchas vidas, muchas personas que necesitan una palabra, un abrazo, una llamada, un mensaje, una visita. Que Dios te guíe. Que Dios te guíe, mi hermano, mi hermana, para que puedas trabajar en esto, en restaurar almas. Segunda de Corintios capítulo 5, del 18 en adelante hasta el capítulo 6, versículo 1 y 2. Segunda de Corintios capítulo 5, 18 hasta el capítulo 6, versículo 1 y 2. Y dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo
y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Este es el mensaje que tenemos que llevar a aquellos que necesitan que se vuelvan a Dios. El que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. ¿Sí o no? He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Cierre sus ojos, le decimos: Padre, te damos gracias, Señor, esta preciosa mañana. Que tú hayas hablado a nuestras vidas, que tú hayas enviado una palabra a nuestro espíritu, a nuestro corazón, Señor. Si esta mañana, bendito Dios, tú has hablado a nuestras vidas y nos has hecho sentir culpables, o nos has hecho sentir, Dios mío, que estamos faltando al llamado, a un servicio que tú nos has llamado, que tú nos has elegido para eso, Señor, y que no lo estamos haciendo. Que hoy despiertes ese espíritu, así como despertaste en aquel tiempo el espíritu de muchos, para que volviesen a Jerusalén, para que volviesen a su tierra, para restaurar el altar, para restaurar el templo, para restaurar los muros, Dios. Así también que esta mañana cada uno de nosotros tome su compromiso, que cada uno de nosotros haga volver, Señor, ahí donde nos quedamos, ahí donde nos paramos, Dios, y ya no continuamos con nuestra función, con nuestro deber, con nuestro llamado, con el don que tú pusiste en nosotros. Mi Dios, despierta hoy ese sentir, despierta ese deseo en tu pueblo, despierta, Señor, ese fuego dentro de ellos, que se encienda el altar, que se encienda, Dios mío, ese culto diario, ese holocausto, Señor, que debe morir cada uno de nosotros diariamente, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Restaura, Señor, aquel que está herido. Restaura, Dios mío, aquel que está dañado. Restaura, amado Dios, los corazones heridos por el enemigo. Aquel, Dios mío, que fue llevado cautivo, que hoy pueda regresar, que hoy este mensaje haya llegado a su corazón y sea restaurado, edificado por tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Sana, Señor, sana, Dios mío, esos corazones, en el nombre poderoso de Jesús. Adórele estos minutos, adórele estos últimos minutos, y deje que el Espíritu de Dios obre en su corazón, y deje que el Espíritu de Dios redarguya su espíritu. Oh, sí, Señor. Sí, dígaselo. Necesitamos, Dios. Dígaselo con sinceridad. Dios manda lluvia. Deja que el Espíritu Santo le ministre.
Espíritu Santo sana mis heridas, sane sus heridas. restaurame, Señor. Oh, poderoso, La luz, esta mañana, Señor, el rocío de tu amor, oh, sí, Jesús, llevando las vidas ministra las vidas, de tu pueblo, restaura, restaura, Dios. mandará Tiempo de restauración, tiempo de levantar ese altar, tiempo de volvernos al culto, la adoración a nuestro Dios. Hoy mi vida, No importa el daño que el enemigo haya hecho en tu vida, no importa cuando se destruyó el altar, Dios manda luz. no importa el daño que el enemigo haya hecho. Hoy es tiempo de restaurar. Hoy es tiempo que te levantes, mujer, que te levantes, varón, joven. Enciende hoy No dejes que el enemigo sana mis heridas, siga siendo en ti una ruina, restaurame, Señor. siga siendo de ti una pieza inservible. Vuelve a la gloria de Dios, vuelve a manifestar la gloria de Dios en tu vida, Llama de tu espíritu, vuelve a manifestarte como el hombre nuevo que Dios restauró. enciende hoy tu fuego. En el nombre poderoso de Jesús. Heridas, restaurame, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Manda la lluvia. Sí, Señor. El rocío de Dígaselo. tu amor. Restaura esos altares. Dando las vidas. Restaura esas vidas. De tu Vuélvete pueblo, al primer amor. Señor. Vuélvete, vuélvete. Manda la lluvia. No te quedes. No te quedes en Babilonia. Rocío de tu amor. Si el enemigo te llevó cautivo, hoy es tiempo de volver. Hoy es tiempo que regreses. Hoy es tiempo que vuelvas a los caminos del Señor. Oh, sí, Señor. Gracias. Gracias, Jesús, por hablar a nuestros corazones, por hablar a nuestras vidas, por hablar a nuestro espíritu. Restaura, Señor. Restaura, mi Dios. Tu iglesia amada, la niña de tus ojos. Ay, Señor, que puedan sentir ese abrazo de parte tuya. Puedan sentir, Señor, las caricias de tu espíritu en sus corazones. Restaura, restaura, Señor, para que podamos hacer tu obra, para que podamos ir y predicar. Necesitamos estar sanos, necesitamos estar listos, preparados, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. A ti sea la honra y la gloria.